resistencia de materiales es la ciencia que estudia el comportamiento de los materiales cuando le aplicamos fuerza, cargas, momentos o presiones. En esta materia aprendemos a calcular diferentes tipos de esfuerzos, a ver cómo un material se comporta después de aplicar cierta carga y a ver y analizar diferentes tipos de carga, como es la tracción, la torsión, la compresión y la flexión. Con la resistencia de materiales también podemos aprender a diseñar piezas y estructuras resistentes y seguras. En resumen, la resistencia de materiales nos ayuda a entender por qué estas no se caen, se doblan o se rompen, y es porque están bien diseñadas. Bueno, yo les voy a explicar dos tipos de materiales, el dúctil y el frágil. Este es el diagrama de tensión-deformación para un material dúctil, pero cuando hablamos de un material frágil no es así, porque un material frágil no admite deformaciones permanentes. Cuando se deforma un material frágil, este permanece dentro de su zona elástica hasta alcanzar su punto de ruptura, ya que no presenta deformaciones plásticas apreciables. En este tipo de materiales, la tensión de fluencia y la tensión de ruptura prácticamente coinciden, porque el material falla sin experimentar deformaciones permanentes. Por otro lado, en un material dúctil como este que tenemos acá, el punto de fallo ocurre después de que supera la tensión de fluencia, momento en el cual el material empieza a deformarse plásticamente hasta llegar a su ruptura final, como lo podemos observar acá. Ya se empiezan a notar sus grietas. Los materiales dúctiles también llegan a romperse cuando sus grietas avanzan por un fenómeno que conocemos como la fatiga, como lo que estoy haciendo en este momento. Estoy aplicando una carga y una descarga hasta que él alcance su ruptura final. Como podemos observar acá, ya sus grietas avanzaron a tal grado que es posible su ruptura. De esta manera. Ahora vamos a hablar de los esfuerzos. El primer esfuerzo es el esfuerzo de tracción o tensión. Este ocurre cuando las fuerzas estiran el material. Las fuerzas van en sentidos opuestos, jalando el material hacia afuera. El esfuerzo de tracción genera tensiones normales perpendiculares a la superficie. Como ejemplos tenemos estirar una liga, una cuerda, generar tensión en la cuerda. Otros ejemplos estructurales es la cuerda que sostiene un ascensor o los puentes. Esfuerzo de compresión. Este ocurre cuando las fuerzas aplastan o comprimen el material. Las fuerzas empujan hacia adentro. Como ejemplos tenemos una columna que sostiene el techo, apretar un resorte y este genera tensiones normales. Esfuerzo cortante. Las fuerzas ocurren en direcciones opuestas pero paralelas. Este tipo de material tiende a deslizarse en capas. Como ejemplos tenemos los tornillos sometidos a fuerzas laterales y otro ejemplo que tenemos es una hoja de papel cortada con una tijera. Este genera un esfuerzo cortante. Este tipo de esfuerzo genera tensiones tangenciales, es decir, paralelas. Cuando generamos este tipo de tensión, generamos una tensión a 45 grados. Otro ejemplo es cuando se rompe la viga de hormigón armado. La viga se rompe a 45 grados porque se rompe por el esfuerzo cortante. Esfuerzo de flexión. Este ocurre cuando doblamos el material. En este aparece la tracción y compresión. Como ejemplos tenemos cuando doblamos una regla. Otro ejemplo es cuando alguien se para sobre una viga. Como lo vemos en esta esponja, acá observamos el comportamiento de los dos esfuerzos. Entonces, en la parte superior está el esfuerzo de compresión, donde se comprime básicamente el material, mientras que en la parte de abajo el material hace tracción. Y eso ocurre cuando se para alguien encima de una viga o cuando se para alguien encima de una tabla. A continuación dejo un video donde explica un poco más acerca de este esfuerzo. Momento flector. Esto ya lo explicamos en el vídeo de hormigón. Para flexionarse, todas las fibras de madera que están por debajo de la mitad de la tabla, al yo subirme encima, se están estirando, por lo tanto se están traccionando. Todos los cubitos que están por debajo de la mitad de la tabla se están traccionando. Y todos los cubitos que están por encima de la mitad de la tabla, al doblarse hacia adentro y tener menos radio de giro, lo que están haciendo es comprimirse. O sea, todos los cubitos que están por encima de la mitad de la tabla se están comprimiendo. Por lo tanto, de la mitad de la tabla hacia arriba, todo trabaja a compresión. Y toda la madera que está por debajo de la mitad de la tabla trabaja a tracción.
Por lo tanto, un momento, una fuerza de flexión, al final se transmite como tensiones de compresión y de... El último esfuerzo es el esfuerzo de torsión. Este ocurre cuando se retuerce un material. Este esfuerzo produce tensiones tangenciales y paralelas a las caras del cubo. En este dibujo se observa mejor cómo se transmiten las tensiones alrededor de un eje, y justo en donde se transmite la torsión, las tensiones tangenciales son mínimas. Como ejemplos tenemos el eje de un carro transmitiendo potencia o retorcer una toalla. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el tema del esfuerzo de flexión, contracción y compresión. Entonces, el esfuerzo de flexión se trata de una fuerza interna donde se halla ya sea en estructuras como una viga o materiales como una barra o materiales estructurales, donde en aquella la fuerza la ejerce a doblarse, pero como en este caso se trata se habla más que todo sobre fibras, ya está una fibra interna y la fibra externa. Entonces, la externa es aquella que hace compresión y la interna es de la contracción, lo cual donde el material cede, sobre lo que les voy a hablar sobre aquel video. Ahora, como vamos a ver en aquel video, en este se explica el por qué el material de la carretilla hace la compresión y la tracción. Entonces, ya de tantos años de uso, la carretilla empieza a ceder el material, lo cual sostiene el balance de la carretilla. De tanto peso, como ella tiene cierta cantidad de peso, entonces ya empieza de un tiempo en adelante a hacer compresión, a dejarse el material, a no dejarse llevar por el peso. Y por eso es que en aquella ya empieza la tracción, lo cual empiezan a hacer grietas, como se ve en el video, de la lámina que se sostiene la carretilla, el nivel de la carretilla, para que aquella no se la dé. Entonces por la lámina le salen grietas y por eso no se dobla, sino aquella se rompe. Es por la cantidad de fuerza que se le echa o el peso que se le echa a la carretilla.